Una de las características físicas reconocibles en un sirio pleyadiano es el largo de su cabello y su barba. Bueno, hay quienes no usan barba, pero en general sí. En más de una ocasión he publicado las implicancias de tener el cabello largo en relación a la conexión espiritual. Por supuesto que en Occidente, donde estamos en este momento en etapa de vida, el tema del cabello largo es bastante controvertido, por cierto. Hay gente que indica que es una falta de higiene, otros, por supuesto, van por el lado de la incomodidad, de tener que mantenerlo, que si no es cepillado, que si no hacer una colita detrás de pronto para que no caiga por la cara. No sé, infinidad de situaciones que indicarían que utilizar el pelo largo es una molestia. Respecto a la barba, yo confieso haber sido siempre muy sensible al momento de afeitarme. Recuerdo que mi papá me había regalado una máquina que era de él, pero que no la estaba usando, y cuando yo comencé de muy jovencito a afeitarme, me la obsequió. Recuerdo que era una maquinita Remington, eléctrica, naturalmente. Ahora, el problema es que cada vez que la utilizaba, particularmente de la barbilla para abajo, lo que sería el cuello, me creaba una especie de reacción entre alérgica, sarpullido, como se suele decir normalmente, muy incómodo. De hecho, me rascaba, al rascarme, lógicamente, lastimaba la piel, bueno, un desastre. O sea que, muy interesante el aparato, pero me traía más problemas que satisfacciones. Por lo tanto, con todo el dolor del alma, la abandoné. Dije, bueno, listo. De hecho, la encontré y todavía funciona. Hace muy poco la encontré en una caja perdida ahí que no sabía ni qué estaba. Por supuesto, fue cuando me mudo acá al departamento. O sea, muchas cosas que tenía guardadas en la casa rodante por años nunca fueron revisadas. Por lo tanto, me encontré con la vieja Remington, interesante. Y todavía funciona, que eso es impresionante. Por supuesto que ya no la necesito, pero queda como un recurso histórico en mi familia y por otro lado un enorme recuerdo de mi viejo, ¿no? Tipo muy particular. Lo cierto es que cuando pude dejarme crecer la barba lo hice. Y usé todos los formatos, por decirlo de alguna manera. Comencé con una barbita candado, muy tímida, pero después la dejé crecer. Y creció, de ahí va recortando cada tanto. Para los fotógrafos y camarógrafos, la barba es, casi diría, de culto. Porque, especialmente cuando hacemos trabajos en exteriores, o tenemos que estar mucho tiempo en un lugar donde no tenemos las comodidades de encontrar un baño con un espejo, donde mirarnos, etcétera, etcétera, y muchas veces ni siquiera agua potable, contábamos solamente con el agua de una botella, de un bidón. El proceso del afeitado es evidente que no resulta cómodo. Entonces, uno se deja la barba por comodidad. Porque cuando te afeitas y pasan 2 o 3 días, es incómodo. Yo sé que los varones que me están escuchando, muchos de ellos están asintiendo con la cabeza. Cuando te afeitas todos los días y tenés la piel un tanto ya curtida al respecto, bueno, la cosa es más simple. Ahora, cuando te dejas 2, 3, 4 días, ya el proceso se complica. A veces pica, a veces pincha, qué sé yo. Si uno busca las razones espiritual-átmicas, tanto del pelo como de la barba, razonablemente dentro de las características de cada raza, hay una explicación. En el caso de los aborígenes, en general es
la naturaleza indica que si crece, pues debe crecer. Por otro lado, la conexión vibratoria que te ejerce el cabello desde el punto de vista de la capción de energías que nos rodean, sin contar el aura por encima de la cabeza. El hecho de tener un cabello largo, aunque a veces uno ve esos con rulos y uno dice, wow, qué lindo, porque digamos que son difíciles de peinar, pero son mucho más potentes desde el tema áureo, ¿no? Entonces muchos me dirán, bueno, para Julito, Buda tenía la cabeza rapada. Sí, los monjes tibetanos también, claro. ¿Significa que los pelados tienen un aura pequeña? No. Tienen un aura acorde a su pelada, que no necesariamente debe ser pequeña. El tema son las influencias externas. Ya nomás la cabecita del pelado en estado de radiación solar, bueno, hay que protegerla. Sufre de quemadura muchas veces y en general muchos usan una gorra como mecanismo de protección o un sombrero. Bueno. En el caso de los pelos largos, como son los míos, por ejemplo, que encima son blancos, reflejan perfectamente la luz solar. Yo puedo estar al rayo de sol a las 12 del mediodía y jamás voy a tener una insolación. O sea, un aumento gradual de la temperatura al punto del desvanecimiento. No soy de tener ese tipo de fenómenos físicos en mi cuerpo. Por otro lado, hay una sensibilidad que yo por lo menos la capto en lo mío y un acercamiento. Es como que proyectamos a través de nuestro áurea superior, o sea, el aura que podría decir nos rodea la cabeza en su integridad, y podemos observar al mundo con una visión diferente, ni mejor ni peor, diferente. Y en muchos casos esa diferencia indica sutilidad, indica una comprensión más fina. En definitiva, yo diría que los pelilargos tenemos mucha paz, sin contar el símbolo de la rebeldía, que significa tener el cabello largo. El rebelde se corta solo, tiene una opción de decir yo no estoy de acuerdo con esto y de última me enfrento. Bárbaro. No hay rockero con pelo corto, y si lo hay, son pequeñas excepciones, pero en algún momento tuvieron el pelo largo. Yo recuerdo de Juan Antonio Ferreira, Huff, cuando yo lo conozco hace muchos años, tenía una melena extraordinaria. De hecho, cuando era guitarrista en Riff, esa banda histórica con el Papo, tenía el pelo largo. Aparentemente comenzó a perderlo y lo más práctico fue te pasás la cero, te pelaste y está todo en orden. Pero en general el rockero usa el pelo largo. Es como una especie de característica, como si fuera un sello identificador. El propio Micael siempre utilizó el cabello largo. En las imágenes que estoy exponiendo, ella lo usaba un poco más corto. Fue una época en la cual, harto de los enfrentamientos que tenía con los señores del sacerdocio, que le obligaban a mantener el cabello corto y siempre era problema. Bueno, él lo tenía largo, pero a veces al roce de los hombros, no mucho más. Pero cuando podía apartarse de toda esa situación, crecía y llegó a tenerlo prácticamente al borde de la cintura. Lo que a él le pasaba es lo mismo que me pasa a mí. Cuando lo tengo más corto es como que hay una parte que se enrula
y queda con volumen, pero a medida que el cabello crece, como que el mismo peso lo va haciendo más liso, más lacio, digamos. Y bueno, cuestiones de cada uno, pero por raza, la costumbre y la opción siempre fue utilizar el cabello más largo de lo que los sistemas, entre comillas, imponen. Sin ir más lejos, una de las formas de perder la personalidad es cuando te cortan el pelo violentamente, cuando ingresás, por ejemplo, en la época del servicio militar, ya automáticamente entrabas y te cortaban a cero, como quien dice, o sea, te quedaba la excusa siempre era una cuestión de higiene, los piojos y quemar en coche. Bueno, está bien. Yo recuerdo solamente haber tenido piojos en un momento cuando los chiquitos míos, mis hijos, eran más pequeños, y en particular en la época que Julián iba al jardín de infantes. Era una guardería de una muy buena amiga, porque tanto Karen como yo trabajábamos, y era muy complicado, y no teníamos abuelos o abuelas que lo cuidaran. Entonces la idea era, bueno, iba al jardín de día y perfecto. No duró mucho tiempo, porque siempre a las peleas al tipo no le gustaba que lo trataran de 2 puntos, y entonces respondía siempre, típico rebeldito. Pero me contagió la pediculosis, o sea, los piojos. Y en el pelo largo para mí era una tortura pasarme el famoso cepillo metálico. Más que nada porque, bueno, los piojitos salían, pero las liendres eran el problema, hacían los huevitos. Y cuanto más piojito había, más liendres había. Bueno, al final, paso del tiempo, lo eliminé y bueno, él ya no tenía piojo, yo no tuve piojo. Y no lo estoy acusando, para nada. Pero en general el contagio viene por ese lado, especialmente para el lado de los adultos. Así que bueno, era todo un tema para la familia. Mantener al muchachito, a los muchachitos, porque con Micael pasó más o menos lo mismo, pero en menor proporción. El problema en su momento fue Julián, el mayor, que además siempre le encantó tener el pelo largo como el viejo. No sé ahora, que hace tantos años que no lo veo, si sigue luciendo su pelo y su barba. La última vez que lo vi tenía barba, pero ahora la verdad no sé, y me encantaría poder tener una imagen de él, pero no la tengo. De hecho está viviendo lejos de aquí, de Mar del Plata, por lo tanto no tengo contacto con él. Pero supongo que siempre le gustó tener el pelo así, un poquito más largo, y la barba seguirá la tradición, supongo yo. Lo cierto que es que uno, cuando se acostumbra al pelo largo, después es difícil tenerlo corto. Parece paradójico, ¿no? Porque, bueno, se supone que es molesto, ¿no? A mí en lo personal no me molesta. De últimas, vincha, gorra y se terminó el problema, ¿no? O recogerlo, pero bueno, estos últimos tiempos lo estoy usando suelto, porque estoy intentando la magia. Y todos los magos, especialmente los Gandalf, somos todos de pelo largo. Sin ir más lejos, el más conocido de todos, que fue Merlín, tenía una interesante melena. Así que mantener esa instancia de conexión, convengamos que es fundamental. Es como que hay una visualización por encima de la lógica normal de cualquier ser, normal, en el buen sentido de la palabra, y la habilitación del tercer ojo es como que funciona de una manera un tanto más poderosa. Pero insisto, la vibración en Oriente es de una manera y en Occidente es de otra. Por lo tanto, la cabeza rapada en los monjes, por ejemplo, produce ciertos beneficios que si tuvieran el pelo más largo, evidentemente no lo tendrían. Por lo tanto, esa sería su tradición. Es bastante conocida la anécdota que ocurrió en la guerra de Vietnam. De hecho, está publicada en Internet.
cuando reclutaron a aborígenes americanos para que, a partir de los talentos que siempre se conocía que tenían, especialmente en los estados de evidencia, se los llevaba para que identificaran a dónde estaban los soldados vietnamitas. Ahora, ¿en qué consistía esa magia? Bueno, evidentemente estamos hablando de una capacidad de visualización de frecuencias infrarrojas por encima de cualquier ser que no tenga justamente esos dones y no haya sido preparado para observar dentro de esos dones y ponerlos a favor de las necesidades, llegado el caso. La lectura del aura era una de las virtudes que tenían estos chamanes, por llamarlo ya chamán, porque en general es una palabra que los identifica, y sin ir más lejos, los caciques utilizaban un tocado de plumas que, por lo que tengo entendido, significaba el vuelo del espíritu. Y las plumas es como que extendían, como que era una especie de cabello, pero de mucho más poder, porque en lugar de usar los folículos pilosos o el pelo normal, utilizaba plumas. Y las plumas, según su tradición, eran las formas de comunicación de las aves con el entorno. Volaban, además de adaptarse electromagnéticamente al entorno del planeta, particularmente los recursos magnéticos. Entonces las aves se mantenían en vuelo no solamente por el aire, sino por el magnetismo. Es interesante. Yo he leído algunos escritos al respecto, pero hace muchos años, y la verdad que esos libros no... Me encantaría volver a recuperarlos, pero eran libros muy especiales que me prestaban y yo, por supuesto, los devolvía. Y creo que uno compré, pero no, ese evidentemente o lo presté o desapareció porque alguien lo vio y dijo, uy, qué interesante esto, y como suele pasar, nunca volvió. Pero bueno, no importa, no aconsejamos a nadie. Lo cierto es que cuando se los llevan a Vietnam, ¿qué es lo primero que hacen? Lo que hace cualquier milico, le pasan la serie y los dejan pelados. Los llevaban al territorio donde se supone que tenían que cumplir con su trabajo, su misión, y los tipos no daban ni pie con bola. No identificaban nada. Entonces, bueno, los comandantes, por supuesto, después de las enormes broncas que supongo que se deben haber pasado y comido, se fueron nuevamente a conversar con los directores espirituales de las naciones, ¿no? Y cuando se acercaron, ellos le dijeron, pero ustedes les cortaron el cabello. Sí, y les llevaron las antenas con eso. ¿Cómo las antenas? Sí, porque el cabello largo indica una comunicación con el entorno y una fortaleza de comunicación con el entorno. Te da más fuerza. Es como que amplificás esas señales muy sutiles y te permite lograr cierto tipo de identificaciones, como eran en este caso las radiaciones emitidas por aquellos que estaban en bajo tierra. Y hasta ahí llegaban estos muchachos, pero no llegaban porque tenían el pelo corto, o sin pelo directamente. Por supuesto, los generales o comandantes del ejército norteamericano se miraron entre ellos como diciendo, ¿y esto qué? Pero había que probar. Entonces llevaron una segunda camada y por supuesto funcionó. Lograban identificar esos agujeros camuflados y con una precisión un poco menos que del 100%. La cuestión es que este tema del cabello siempre va a ser controvertido. Yo ya, digamos, estoy, como se dice, curado de espanto, porque más de uno me dijo, pero ¿por qué no te cortás el pelo? ¿No te parece que haces el ridículo de esa manera? Yo me los quedo mirando, como diciendo, ¿quién te pensás que sos para decirme si soy ridículo o no soy ridículo? Y de último es un problema mío, a mí.
La ridiculez para mí nunca fue un problema. Es más, poco me interesa lo que puedan decir otros de mi presencia física. Yo soy yo y punto. Mientras yo esté contento conmigo y me sienta cómodo, lo que opine el mundo me tiene sin cuidado. Y fue una de las razones de mi absoluta supervivencia y de la poca variedad de enfrentamientos que tuve con los necios. Si el tema venía por ese lado, yo sonreía amigablemente, me pegaba media vuelta y me iba. Los dejaba hablando solo. Honestamente, hay gente que da mucho que pensar y en lugar de ocuparse de sus miserias, intentan proyectarlas en otros, ¿no? Bueno, no es mi caso. Yo, si el tipo es pelado, lo quiero tanto como si es peludo. Total, hay una letra de diferencia. Pelado, peludo. La A o la U, pero lo demás sigue igual. Así que por ese lado no me preocupa. Como tampoco me preocupa el hecho de decir, me gusta escribir a mano. Otra de mis pequeñas locuras personales. Y traigo esto a colación hoy porque a la mañana terminé de ver un programa de Mex Urtiz Bea, FA se llama, sale por YouTube, se lo puede ver. Él invita una gama interesante de gente, entre músicos, cantantes, actores, técnicos en distintas cosas. La verdad que es un programa interesante. Y tocan temáticas en las que cada uno va opinando, hay micrófonos que van de mano en mano. Es una mesa bastante grande, van con público en vivo, en el medio, al costado o atrás del video aparecen siempre canciones con una banda muy interesante, muy buenos músicos. Me encanta, y uno pasa un ratito menos. Y de golpe, en el video que vi hoy, que se supone ya lleva un tiempo, ni sé la fecha, no me importa, me cayó, viste cuando vas con el automático de YouTube y por ahí te abre un programa que no lo tenías previsto, pero es como que ya estaba ahí, venía en la hilerita de la lista de reproducción del propio canal, que a veces se acomoda por tus propias necesidades, porque vos ya le fuiste grabando en la memoria que te gusta ver cierto tipo de videos, y en ese caso la inteligencia te lo propone y te lo pone por delante. Y bueno, me enganchó el tema, hablaban del viaje, de las distintas opciones de los viajes, yo que me ha tocado viajar con la cámara por todas partes, de mi país, no salí nunca de mi país. O sea, interesante. Además trabajé en turismo, llevé como conductor de turismo delegaciones, desde un viaje de egresado hasta la gente del club de edad media o edad madura, que eran peores que los pibes, porque los viejitos la tenían más que clara. O sea, pero bueno, el tema me interesó. Hasta que uno de los invitados, el extraordinario Felipe Piña, para mí un historiador de esos que es un placer escuchar y leer, dentro de las cosas que se llevaban en los viajes, lo que él decía que no se podía olvidar o dejar es un cuaderno y una pluma. Entonces cuando dijo una pluma, a mí me saltaron las alarmas, ¿no? Porque en lo personal me encanta escribir con pluma fuente. De hecho, yo conté la anécdota de mi pluma fuente Lexon, perteneciente al equipo de la BBC de Londres, que, o sea, es una lapicera que se le da a aquellos que han tenido contacto con la BBC de Londres. En el caso mío, no fue que viajé a Londres, ni mucho menos, sino, y creo que lo conté no hace mucho tiempo atrás, la actriz argentina y modelo Graciela Alfano hacía un programa y ese día lo hacía desde la embajada de Estados Unidos. Y yo estaba en Buenos Aires, me llevaron con el móvil de Centro de Producciones Avanzadas de CPA y me tocó hacer el programa como cámara. Por supuesto,
a todos los que habían invitado en esa ocasión les obsequiaban una lapicera, como una especie de souvenir. Y se supone que a nosotros no nos iban a dar nada porque éramos los laburantes. Y con un amigo dijimos, vamos a la cola. Total, ¿viste? Había una colita que se había hecho, una fila de personas, y les otorgaban el souvenir. Llegamos nosotros, empilchaditos de saco y corbata como estábamos, porque era la exigencia para ir a trabajar ese día, y nos ligamos una lapicerita de Lexon de esta, hermosa. A mí no me gustaba el color, la habían, como quien dice, rodeado de teflón azul, y era, no sé, me parecía triste. Sí, ya sé que te estás sonriendo. Es una lapicera triste. ¿Cómo sabes que una lapicera es triste? Bueno, por lo que emite. Emitía una baja radiación, pero para mí me parecía un instrumento hermoso. Hasta que en un momento dado, no sé por qué motivo, se empezó a gastar en la parte de lo que sería el extremo, ¿no? Y empezó a aparecer un tinte metálico. Por supuesto que a medida que se iba gastando, el agujero quedaba, y a mí me da una sensación, siempre digo que para mí, porque soy el tipo más desprolijo desde la vestimenta, incluso mi propia facha con mis pelos y todo lo demás, pero me encanta que las cosas que tengo, por ejemplo los instrumentos, todo, mantenerlo lo más impecable posible. Y eso me sonaba como una patada en el hígado, ver esa lapicera que encima escribía muy bien, con este sistema de carga de tinta a cartucho. Se renovaban los cartuchos, se compran como estándar, y era fantástico. Para mí era una varita mágica. Yo agarraba la lapicera, me ponía a escribir y era como que me fluía. Tengo unos cuadernos escritos que después muchos de ellos se transformaron en videos de reflexiones, trasladados de la palabra escrita al audio, pero están escritos a mano, como si fueran manifestaciones psicografiadas, porque la psicografía no se hace con una computadora. Las psicografías se anotan así a mano suelta, a veces con palabras más grandes, desprolijas, no se siguen renglones. Es como que la extensión espiritual a partir del brazo y de la mano indican los movimientos de la mano en la construcción de las letras. Y ahí se crea la magia. Es como si estuviéramos dibujando palabras, que en realidad es lo que estamos haciendo. Dibujar palabras. Y así, insisto, me han surgido algunos escritos que yo después los repasaba y decía, opa, ¿esto lo escribí yo? En general calculo que no, deben haber sido inspiraciones, que algunos las toman como canalización. Está bien, estás canalizando a, pero canalizar a significa que no sos a, sos el parlante, no sos el grabador que reproduce. No sos el sintonizador, o sí sos el sintonizador, pero a partir tuyo sale la palabra de otro. ¿Y qué pasa si lo importante es en nuestra palabra, no la de otro? Así sea el mismísimo Jesús. Yo con Micael aprendí la integración, aprendí el hecho de la vibración al punto de intentar formar parte de esa tribu, pero desde un aspecto de una sutil elevación espiritual que me permita de golpe comprender actitudes propias y actitudes del entorno, llámese sociedad o el conjunto humano que me rodea. Y puedo aprender más, pero si lo leo desde un aspecto, entonces la sabiduría crística, ya como raza, admite la creación del milagro a partir de la magia. La magia después ya sabemos que en esta época se bastardeó al punto de ser un espectáculo circense, cuando en realidad es una manifestación de la energía de una magnitud extraordinaria,
que llega al punto de la absoluta manipulación de la energía, de los elementos atómicos y la materialización de objetos animados o inanimados. Pero se materializa, ¿por qué? Porque la sutileza entre la creación de la realidad, que es lo que siempre insistimos, que nosotros hacemos de manera involuntaria, el hecho de entrar en la impronta crística nos permite la voluntariedad y poder dirigir esa energía y provocar efectos que no sean mera casualidad, que sean causalidad para que produzcan un efecto, causa y efecto. Y en el caso particular de la lapicera no es lo mismo que la virome. Ustedes me dirán, pero ay Julio, ¿para qué eso es tan complicado? Con la virome, la lapicera a veces escribe, a veces no escribe, o sea, tenés que manejar muy bien la pluma. Y todas esas excusas que podría darme cualquiera con justa razón, para mí no son otra cosa que alicientes, cosas que me permiten tomarle más cariño y más respeto a la pluma fuente, que además son hermosas. El otro día me paré en la librería donde fui a comprar los repuestos, porque por supuesto me quedé sin tinta, ¿no? Compré una lapicera nueva porque la Lexon ya no funcionaba. Ahora voy a terminar la anécdota. No me olvidé de la anécdota de la Lexon con teflón, pero me compré una que me enamoré porque es pequeñita. Es como si fuera una lapicera para un niño. Pero que a mí me entra perfectamente en la mano con el capuchón puesto y dibujo las palabras maravillosamente. Maravillosamente. Es como que la integré. Y la Lexon se puso celosa. Y me empezó a llamar, porque yo siempre la llamo mi varita mágica. Es mi varita de mágico, de mago. Bueno. Y al final la desarmé, la dejé en remojo con agua tibia para que saque la tinta. De hecho, aproveché que la lapicera nueva que acababa de comprar, evidentemente estaba con el cartucho puesto y se había secado, o sea, cuando quise escribir no escribía. Digo, ops, si hay cosas que me revienta es comprar algo y al toque que lo quiero usar no funcione. Digo, ¿qué vale? Bueno, calma, Julito, Julito. Hacerle el tratamiento. El tratamiento es simple, agua en un pequeño recipiente, la dejas ahí, el agua afloja la tinta y al rato vos ves que el agüita está totalmente manchada con la tinta. Bueno, esta vez puse las dos juntas. Dije, bueno, vamos, háganse amigas, así no se ponen celosas la una de la otra. ¿Y qué pasó? Que la Lexon revivió. Y ahora las uso las dos. A la Lexon la tengo con tinta azul y a la Sabonis, la otra, la tengo con tinta negra. Hermoso. Ahora cuando se termine la tinta azul de la Lexon le pondré tinta negra y ya podré escribir indirectamente una u otra. Ahora, ¿qué pasó con la Lexon? Vamos para ese lado. Se me ocurre que ese agujerito que ya había crecido, la parte de abajo, era un metal brillante. Y digo, ¿no será bronce pulido? Ya empiezo a rapar con la uña. Costaba, reconozco que costaba. Pero el agujero se venía agrandando. Y ya se podía observar que la base por debajo del teflón parecía oro. Nada que ver, no era oro. Y si es un baño de oro, es un baño de un oro de baja data, de bajo calibre. Y dije, ¿y el capuchón? ¿Será igual? Y ya venía con un par de raspaduras del capuchón, agarré con la uña y volví a quitar despacito el teflón. Y resultó que era plateado. La parte de abajo dorada y la parte de arriba, el capuchoncito, plateado.
Uy, Dios. Dije, no, ya así como está no la voy a dejar. Intenté usar el Brimetal, que es para justamente, pero no, el Brimetal es para metal, no para teflón, entonces era un desastre, no lo podía sacar, tendría que usar una lija fina, con la lija fina lo más probable que lo rayara, o una virulana. Intenté con la virulana, un poco salió, pero dije, no, esto lo tengo que remojar. Entonces, ¿qué hacía? En algunos momentos en los que quería meditar o avanzar en alguna idea, me sentaba a rascar la lapicera, al punto que la rasqué completa, y quedó de plata y oro. Ahí sí le pasé el Brimetal y me podía haber reflejado. Realmente parecía de oro. Y la parte de arriba parecía de plata brillante. Me espejaba. Ahora, algo pasó. Y no fue otra cosa que la impronta que yo le puse a la lapicera, trayéndola a mi terreno espiritual. O sea, me alimentaba la alegría de tenerla en las manos escribiendo. Por lo tanto, desde el aspecto mental, intelectual, es como que las palabras me fluían más fácil. De hecho, intenté rimas para escribir las letras de la trocópera, por ejemplo. Yo no soy poeta ni nada que se le aproxime, pero hay que ver la cantidad de cosas que pude escribir, que si me ponía frente en la computadora el papel en blanco, el papel en este caso en la pantalla, o me pasaba incluso con la máquina de escribir, la periodística, el famoso trauma del papel en blanco, ponía el papel y me quedaba anulado. Digo, ¿pero qué pasa? No me sale ni una. Y de último arrancaba con la primera frase y yo digo, pues esto no me interesa. Y como tenía que entregar el papel picado en stencil, yo decía, no. Entonces vuelvo yo y arranco de nuevo porque no podía entregar en la redacción, en su momento del diario, después del semanario, no podía entregar el material desprolijo. Porque los que picaban stencil lo querían limpio, digamos, no con corrector y con toda esa historia. Así que mi cesto de papeles era una delicia para la estufa, porque después usaba esos papeles para encender la estufa a leña, ¿no? Para algo servían. Pero eran papeles caros, porque eran hojas blancas. Un tiempo las cortaba más pequeñas y me armaba pequeños libretitas de notas. Entonces de una hoja A4 o más de un oficio sacaba 3 agendas de esas. Las armaba yo mismo, después le ponía cartoncito, plasticola, telitas de color, qué sé yo, una manualidad. Pero todo tenía mi impronta y ahí es donde viene la cosa. Le fui cargando mi energía a la lapicera. Esa es la interpretación que un día otro mago me dijo: yo te puedo dar la varita mágica, pero no es tu varita. ¿Cómo? La magia no está en la varita es un simple instrumento que se utiliza para que los que están observando en ese momento tengan una herramienta extra del mago para producir algún efecto. Entonces, abracadabra, y el tipo hace así con la varita. Incluso a veces se la da a un niño para que el niño haga el experimento. Digamos que queda de esa manera, ¿no? Como interpretada, como un elemento no sé, de una ficción sutil, por llamarlo de alguna manera. No me sale la palabra, bueno, no importa. Pero resultó que, a pesar de la hoja en blanco o de la pantalla en blanco, cuando tomaba mi lapicera, mi pluma fuente, me empezaban a aparecer las ideas de una manera que parecían una catarata, un torrente. Y yo decía, pero
estaba pasando. Claro, en algún momento es como que no tomaba conciencia. Me llevó un tiempo tener la conciencia de que el haber hecho ese raspado de la superficie fue como una especie de integración, y entré en el interior en lo oculto de esa pluma fuente. Lo oculto era ese hermoso metal brillante que yo creo que la pluma, al ser bañada con el teflón, vaya a saber por qué. Yo no sé si es el color de la BBC de Londres, por ejemplo, que hayan utilizado, es un azul petróleo, medio opaco, pero muy fina, sí, mientras no la rasparas. Pero cuando la vi en ese estado crítico, que ya se estaba descascarando, mi mejor idea, ¿cuál fue? La que les conté. La fui raspando con la uñita y apareció el metal. Y en mi locura imaginativa me explico el hecho de que el haberla descubierto de su encubrimiento es como que aceleré atómicamente la necesidad de que yo la pulse con la misma mano, y ahí nace una conexión. Yo sé que puede sonarles un tanto, no sé, rebuscado. No sé. Honestamente, si tuviera que ponerme en el papel de ustedes que están del otro lado escuchándome, y bueno, qué sé yo, este Julito ya es raro de por sí, bueno, está bien, dejémoslo con su locura, porque ustedes en su cariño y en su comprensión me dan de golpe la posibilidad de poder ser yo sin ningún tipo de límites. O sea, no me interesa contar cosas que suenen a lo más loco y rebuscado, porque mi vida es loca y es rebuscada. Yo siempre estoy buscando y vuelvo a rebuscar de nuevo y a buscar sobre lo mismo hasta que encuentro, porque en ese sentido, en la búsqueda propia, en mi búsqueda interior, soy un rebuscado total y un fanático al borde de la pasión desmedida. Pasión por llegar a objetivos, pasión por tener resueltos interrogantes que me acompañan desde siempre, algunos, otros son resultado de situaciones más actuales, pero que fundamentalmente me ponen en el papel del buscador. Y aprendo, no solamente de los resultados que obtengo, sino de las formas con las que yo busco. Cuando entiendo a Micael dentro de esa estructura de ser, entiendo por qué él decidió un día decir, hay que volver al pasado, a la Judea, e intentar plantar la impronta, porque nosotros podemos modificar dentro de lo que siempre fueron las directivas o las formas con las que nos hemos manejado de golpe desde la ultradimensionalidad o la supradimensionalidad. Las leyes universales están siempre ahí en primer plano, ¿no? Como diciendo, chicos, esto es muy importante, no lo violen, no lo rompan, porque es el real seguro de que nosotros mantenemos el respeto no solamente a lo que significamos como seres en búsqueda, porque en realidad no somos, ninguno es maestro. Por eso Micael se me enoja a veces cuando yo le digo, Micael, el maestro, no, empecemos, Julio, perfecto, perdón, me olvido, yo no soy, acá nadie es maestro, de última vos sos más maestro que yo, y yo le digo, bueno, porque yo te considero mi maestro, y yo digo, opa, pero yo también, bueno, ahí se anularon las fuerzas, me dice, los dos nos consideramos maestros, por lo tanto, contra cero, listo, no somos ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque ya naturalmente aprendemos del otro, en el simple contacto, en el hecho de que yo tenga integrado el espíritu de Julito y Julito tenga integrado el espíritu de Micael. A él le sirve desde el punto de vista de la atracción humana, atrae y tracciona. Y es un guía perfecto para mis clones, por ejemplo.
Él se encarga de mantener los clones en función. Y tiene contactos con ellos, por supuesto, siempre con la sutileza de no descubrir a uno con respecto a otro. Pero eso se hace a partir de la impronta crística. Cada uno de los clones tiene su impronta crística y lo materializa. ¿Es el mismo Micael? Sí, por esencia. Pero, como él me decía, este es el único cuerpo físico que tengo frente a vos. Cuando estuvimos en la casa rodante, una de las partes de la conversación tuvo que ver con eso. Tuvo que ver con que, ¿por qué el cuerpo físico? Dice, sí, yo, mi entidad espiritual la mantengo en funciones como corresponde a mi propio cuerpo. El resto de los cuerpos no son físicos desde el aspecto, pero son suprafísicos desde la constitución. Son más sutiles y a la vez más fuertes. Y con una pequeña porción de alma propia los manejamos de una manera extraordinaria, como si fueran de juguete, pero no son de juguete, todo lo contrario. Pero son poco menos que indestructibles, salvo que le pongamos la impronta humana. Cuando le ponemos la impronta humana, llevamos el mecanismo a la mínima expresión al punto de poder construir tejido. ¿Cómo? Sí, tejido humano, o sea, orgánico. Ah, qué interesante. Bueno, en algunas próximas inspiraciones les daré un poco más de detalle. Lo que sí es importante entender de que la conexión es absoluta cuando de impronta se habla, o sea, la impronta te permite la improvisación. Y es como si fuera una marca, como si fuera una guía, como si fuera un manual de instrucciones. Y a partir de ese manual nos encontramos a nosotros y descubrimos el entorno. Y dentro de ese entorno descubrimos otros entornos que a su vez poseen otros entornos. Y esto es como esas muñequitas, las babushkas o mamushkas, que uno va sacando y a medida que va abriendo van saliendo muñequitas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta que llega una chiquitita. Y estaban todas metidas dentro de o la matrioshka también le suelen decir. Yo tenía uno de esos, porque mi abuelo ruso había traído justamente de Ucrania, pero bueno, no sé qué fue de esa muñequita. Nunca estaba, me acuerdo, encima de una repisa en la chimenea de mayor a menor colocadita ahí. Era un símbolo de raza, de creencia, vaya a saber de cuántas cosas. Algún día ahondaremos al respecto, pero la tinta es sangre, obra como la sangre en el cuerpo, obra en la inyección de vida a través de la pluma. Tiene otra densidad. De hecho, si uno escribe con tinta y le pasa el dedo enseguida, hace un borrón. No queda prolijo. Con la virome no ocurre eso, la virome es más rápida. De hecho, a mí se me ha abierto en algún momento, no sé qué, el capuchón, y he llenado bolsillos con tinta, por ejemplo, o una riñonera que me quería meter, tuve que hacer todo un laburo hasta que le saqué toda la tinta. Un accidente, se salió el capuchón y no sé qué pasó, entró a emitir tinta, pero si la pones boca abajo, siempre hay tinta en la punta. Es una de las cosas que descubrí. La pongo, tengo un pequeño aparatito de madera que uso como si fuera tiene un agujerito, era para colocar saumerios, y ese agujerito del borde es un agujerito un poquito más grande de lo normal, y ahí la coloco boca abajo, o con el capuchón para abajo mejor, bueno, tiene boca, y la tinta, la resina está siempre parada. Cuando ocurre lo contrario es cuando la guardamos. Entonces cuando la ponemos y la colocamos en un bolsillo, en algún lugar, vieron que tiene una pestañita metálica que es la que sujeta la lapicera en el lugar, pero queda invertida. Por lo tanto, eso evita que la tinta salga, pero en el momento que tiene que salir, si hace un tiempo que no la usás, al estar seca la tinta, no escribe. Por lo tanto, no tenés que hacer el servicio con agua. Es simple agua. Y si es tibia, mejor. Y ahí se afloja la tinta, y una vez que la volvés a poner de nuevo con su correspondiente cartucho, yo hago pequeños piquitos así con la punta de la lapicera
hasta que veo que deja un puntito. Cuando deja un puntito, trazo una línea y ya está funcionando perfectamente. Es sangre. Es la sangre de la escritura. Es, no sé cómo llamarlo, es un líquido mágico, es como que nos llama a que lo volquemos en el papel siguiendo el trazo de nuestros deseos y de nuestra imaginación. Insisto, un lápiz es extraordinario como elemento que te permite después borrar y todo lo demás. Pero la punta se va poniendo mocha, entonces tenés que tener un sacapunta. En cambio, un portaminas, esos que son como una lapicerita, pero ustedes ven una pequeña, muy sutil y muy suave minita de carbón que se coloca en la... Vos la vas sacando hacia afuera y siempre tenés un trazo fino. Hay distintas medidas, naturalmente. Yo usaba siempre la 1.5. Y si se quiebra, porque se quiebra, vos vas de arriba, tic, tic, tocás de nuevo y sale otro pedacito de minita. Y yo he escrito muchas cosas que fueron importantes para mí en un determinado momento, también con una portaminas. En definitiva, para que esto no se haga demasiado largo, porque ya pasamos los 50 minutos, el hecho de escribir con la mano nos permite dibujar aquello que imaginamos en forma de palabras. Y ese dibujo, que cuando llega a la máxima perfección se llama caligrafía, trasunta una energía que de otra manera, con otro elemento, con otro instrumento, no digo que sea imposible, pero no llega al límite de la perfección. Así que seguiré con mis plumas fuente, que hasta ahora creo que se han hecho amigas, están funcionando las dos, todo en normalidad. Así que el loco, por hoy, y los deja tranquilos. Me voy a trazar líneas, a ver qué sale. Mi abrazo más fuerte. Las amo, los amo mucho. Hasta mañana. Chau, chau.